Antes de comenzar la historia de hoy, háganos saber su ubicación en la sección de comentarios y no olvide darle me gusta y suscribirse. La tarde trajo una calma engañosa que se apoderó del mundo en una quietud suave y tentadora. Ben se recostó en el sofá, cambiando de canal con una expresión indiferente. Pero por dentro, su mente era un torbellino de preocupaciones. Desde hacía meses había percibido cambios sutiles en el comportamiento de Kathy, cambios que lo carcomían como una picazón persistente que no podía rascarse. Kathy había empezado a salir a trabajar al amanecer y regresaba solo después del anochecer. Estaba constantemente pegada a su teléfono, sus conversaciones salpicadas de risas silenciosas y sonrisas secretas que ni siquiera intentaba ocultar. Cuando Ben la presionó para que respondiera, ella desestimó sus preguntas con un gesto casual, alegando que sus horarios extraños se debían a obligaciones laborales o reuniones sociales. Pero Ben no se dejó engañar. Definitivamente algo andaba mal. Ahora, mientras la observaba hacer las maletas para un viaje del que había estado hablando nerviosamente durante semanas, un nudo de ansiedad se retorció en su estómago. La calma en la casa era espesa, con una tensión tácita. Podía oírla en el dormitorio, revolviendo la ropa, el leve sonido de las cremalleras y el crujido de la tela, amplificando su inquietud. Su corazón comenzó a acelerarse y finalmente reunió el coraje para levantarse del sofá y apoyarse en el marco de la puerta, haciendo la pregunta que había estado ardiendo dentro de él durante días. ¿Realmente tienes que hacer este viaje?, preguntó, con la voz temblando de preocupación. Cada palabra se sentía cargada de miedos no expresados. No quería parecer paranoico, pero el peso de la incertidumbre se había vuelto insoportable. No pudo aguantar más. Kathy no levantó la vista de su maleta, doblando la ropa metódicamente, como si la tarea en cuestión fuera más importante que la conversación. «Hemos hablado de esto, Ben», respondió ella, con un tono uniforme, como si estuviera ensayado. «Tengo que irme por un tiempo». «¿Una semana entera?», presionó, su voz tensa por la ansiedad. «Nunca has hecho un viaje como este sin mí, no en tanto tiempo». Finalmente, Kathy se volvió hacia él con expresión fría y decidida. «Oh, Ben», dijo con desdén, «soy una mujer independiente. No necesito tu permiso para salir con amigos, no soy una posesión». La finalidad de sus palabras lo golpeó como una bofetada. Se le formó un nudo en la garganta, pero tragó con fuerza, resistiendo el impulso de provocar otra discusión. No llevaría a ningún lado bueno, al menos no ahora. «Bien», murmuró, dando un paso atrás para darle espacio. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Puso los ojos en blanco y volvió a concentrarse en hacer las maletas, como si intentara disipar la tensión en la habitación. Desesperadamente, Ben quería convencerse de que todo estaba bien, que sus preocupaciones eran solo producto de su imaginación. Pero, frenética y desesperada. Pero Ben estaba consumido por una neblina de furia, su mente nublada por la traición y la angustia. No podía soportar la idea de perderla. No a manos de este hombre. Se había llegado a un punto de ruptura, y Ben sintió que la rabia lo invadía como electricidad. Con una ferocidad sorprendente, inmovilizó al hombre contra el suelo. Los sonidos de su lucha llenaron la casa. Cada golpe era una liberación de emociones reprimidas, una explosión salvaje de resentimiento y engaño que se había enconado durante demasiado tiempo. Jadeando, el hombre debajo de Ben intentó desesperadamente defenderse, pero Ben era implacable, como una tormenta sin intención de calmarse. Los gritos frenéticos de Kathy llenaron el aire mientras se precipitaba hacia adelante, tratando de alejar a Ben de su amante. Su voz sonaba aterrorizada y suplicante. Ella arañó sus hombros, rogándole desesperadamente que se detuviera. «Detente, Ben, por favor, detente», ella gritó, pero con un gruñido, Ben la empujó a un lado. Sus ojos ardían con furia desenfrenada. «¿De verdad crees que puedes entrar a mi casa, dormir con mi esposa y simplemente irte?», escupió veneno en cada palabra. «¿De verdad crees que te dejaré salir de aquí herido?». El hombre luchó por hablar, su respiración se convirtió en jadeos desesperados. «Por favor, no lo sabía. Juro que no lo sabía». Silencio. Ben rugió. Su voz resonó por la habitación, la primera conectó con la mandíbula del hombre, enviando su cabeza hacia un lado. La lucha se agotó al instante, y el hombre quedó desplomado en el suelo, como un montón de cadáveres. Los gritos de Kathy perforaron la tensión. Su voz era una mezcla de pánico y desesperación. «Ben, lo matarás. Detente, por favor». Ben vaciló, con el pecho agitado, mientras miraba el desastre sangriento que tenía ante sí.
Su rabia aún ardía. Pero no había satisfacción. La venganza no era lo que había ansiado. Esto era solo una sombra de la retribución que había imaginado, una mera fracción de lo que sentía que ambos merecían. Su mirada se posó en Kathy, fría e inflexible, despojada de cualquier calidez o ternura. Kathy gruñó con voz baja y amenazante, enviando un escalofrío por su columna vertebral. ¿Crees que tienes el control? Instintivamente Kathy retrocedió, con miedo parpadeando en sus ojos, mientras buscaba desesperadamente una forma de desactivar la situación. No hagas algo de lo que te arrepientas, suplicó. Hablemos de esto. Los labios de Ben se torcieron en una sonrisa cruel y vacía, completamente desprovista de amabilidad. ¿Arrepentimiento?, se burló. Oh, no me arrepentiré de esto, ni por un segundo. Sin previo aviso, la agarró de la muñeca, tirándola con fuerza hacia el dormitorio. Allí, su maleta estaba abierta sobre la cama. Sin decir una palabra, sacó un provocativo disfraz de policía de dentro y se lo puso en las manos temblorosas. «Póntelo», ordenó, su voz tan fría como el hielo. Ella lo miró, incrédula, su voz temblando mientras protestaba. ¿Has perdido la cabeza? Entonces, algo llamó su atención. Su corazón se hundió cuando una fría garra de terror se apoderó de él. Entre el revoltijo de ropa había un escandaloso disfraz de oficial de policía, completo con una placa brillante, esposas y un sombrero puntiagudo. No era exactamente el atuendo que uno esperaría para una noche de chicas. ¿Qué diablos, Kathy? La voz de Ben cortó el aire, mezclada con incredulidad e ira. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba el maldito atuendo. ¿Por qué necesitas esto? Por un momento, Kathy pareció nerviosa, pero su sorpresa rápidamente se convirtió en una sonrisa engreída. Casualmente tomó el traje y dijo, «Es solo por diversión. Las chicas y yo estamos planeando una pequeña fiesta esta noche». El calor corrió por las venas de Ben ante la mera visión del disfraz. Apretó los puños con fuerza y su cuerpo tembló con una rabia que no sabía que poseía. «Lo juro por Dios, Kathy, si sales por esa puerta usando esa cosa». Su voz era baja y amenazadora. «Me aseguraré de que te arrepientas». Kathy dejó escapar una risa escalofriante, tan fría que le provocó escalofríos por la espalda. «Cállate, Ben», se burló. «No te atrevas a intentar controlarme. Te lo dije, soy una mujer independiente, puedo hacer lo que quiera». Con un gesto floricioso, metió la mano en el armario y sacó una gran banda elástica, agitándola burlonamente frente a él, con su sonrisa malvada extendiéndose por su rostro. «Ay, por cierto, mi amante ya me está esperando afuera». En ese instante, el mundo de Ben se hizo añicos. Cada inseguridad, cada miedo persistente que había tratado de suprimir, salió a la superficie. La sospecha se derrumbó como un castillo de naipes y el peso de la traición casi lo aplastó. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de la rabia abrumadora que corría por sus venas. En silencio salió furioso del dormitorio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta de entrada con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. El fuerte golpe resonó en el aire. Y allí estaba él, el amante de Kathy, apoyado casualmente en un coche con un cigarrillo colgando de los labios, como si nada en el mundo importara. Tú», gruñó Ben. La furia teñía su voz mientras cruzaba furioso el césped. Antes de que el hombre pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Ben lo agarró por el cuello y tiró de él hacia adelante con tanta fuerza que el cigarrillo voló de sus labios. «¿Hola? ¿Qué está pasando?». El hombre jadeó, con la voz temblorosa mientras luchaba contra el agarre de hierro de Ben. Pero Ben era sordo a sus súplicas. Con una determinación feroz, arrastró al hombre hasta la casa, y la puerta se cerró de golpe tras ellos con un ruido sordo. Con un movimiento rápido y despiadado, Ben arrojó al intruso al suelo de la sala de estar. Kathy, al oír el alboroto, bajó corriendo las escaleras, con el rostro lleno de incredulidad y horror. «Basta, Ben. Dios mío, ¿qué estás haciendo?», gritó con voz. El agarre de Ben en su muñeca se apretó, enviando una oleada de dolor a través de ella. Sus ojos se oscurecieron con una intensidad siniestra. «Póntelo, o te arrepentirás». «Fear, Kathy. You will regret this». Tears streamed down Kathy's face as the grim reality of the situation settled in. There was no escape from this nightmare. She had never seen Ben like this before, never imagined he could be so cruel. With shaking hands, she began to unbutton her blouse, her vision blurred by tears, her every movement heavy with fear. Her heart pounded in her chest, a chaotic rhythm of terror and regret.
She struggled to put on the costume, each action more difficult than the last. Finally, she fastened the belt, adjusted the hat, and turned to face him, her voice barely a whisper. «Ben, por favor, escúchame». Pero su expresión era ilegible, fría y distante mientras la miraba. Cuando finalmente estuvo lista, él señaló hacia la sala de estar. «Ve a sentarte con tu amante. Espera a la policía». Kathy jadeó, con los ojos muy abiertos por el horror. «¿La policía? ¿De qué estás hablando?» Ben no ofreció una explicación. Simplemente caminó hacia el teléfono, llamó a los servicios de emergencia y la miró con una calma escalofriante. «Sí, me gustaría informar de un disturbio en mi casa. Mi esposa y su amante están aquí. Creo que querrás ver esto». Una vez que colgó el teléfono, un pesado silencio cayó entre ellos. La desesperación brilló en los ojos de Kathy mientras suplicaba. «No hagas esto, Ben, por favor. Podemos arreglar esto. Simplemente no lo hagas». Pero Ben había llegado a su punto límite. Había terminado con las mentiras, el dolor emocional, la traición asfixiante. Pasó rozando a Kathy y la figura desplomada en el suelo, su corazón latía con una mezcla de ira y alivio. Agarró la maleta que había empacado antes, plenamente consciente de que este momento había sido inevitable. Deteniéndose en el umbral, se volvió lemente, su voz era fría como el hielo. «Me lo llevo todo, Kathy. El dinero, la casa, la herencia, todo, hasta el último centavo». Sus sollozos agonizantes resonaron por la habitación mientras se desplomaba en el suelo, enterrando su rostro entre sus manos con desesperación. Kathy siempre había creído que tenía el control, que su encanto podía someter a Ben a su voluntad, que él siempre perdonaría sus transgresiones. Pero ahora la dura verdad la golpeó como una ola aplastante. Lo había perdido todo y no había vuelta atrás. Cuando Ben salió, el distante aullido de las sirenas comenzó a llenar el aire, una banda sonora de su liberación. No miró hacia atrás mientras se metía en su coche, aceleraba el motor y se alejaba en la noche. La oscuridad se lo tragó y el camino se extendió por delante, incierto e interminable. Pero por primera vez en meses, Ben sintió que una fría sensación de satisfacción lo invadía. Finalmente había recuperado su poder. En ese momento supo que había orquestado un ajuste de cuentas que Kathy y su amante nunca olvidarían. La absurda imagen de Kathy, vestida con ese ridículo atuendo, tratando de explicarse ante la policía, tiró de las comisuras de sus labios, formando una sonrisa sombría. No se trataba solo de venganza. Se trataba de grabar esa noche en su memoria, un vívido recordatorio de su traición. Cuando las sirenas se desvanecieron en la distancia, Ben presionó con más fuerza el acelerador, dejando todo y a todos atrás. No tenía ningún destino específico en mente y, sorprendentemente, no sentía la necesidad de tener uno. Lo que más importaba era la estimulante sensación de libertad que lo envolvía. Se había liberado de la enredada red de engaños, se había librado de la traición y había cortado los lazos con el futuro que alguna vez pensó que era suyo. Mientras se adentraba en la noche, una feroz y fría satisfacción se apoderó de él, un poderoso recordatorio de que había recuperado su vida y había prometido no permitir que nadie se la volviera a arrebatar. No disminuyó la velocidad hasta llegar al aeropuerto, donde apagó el motor y salió al amplio estacionamiento. Ben se quedó quieto por un momento, sus pasos resonaban con determinación, cortando el inquietante silencio del espacio casi vacío. Dentro del aeropuerto, sin embargo, había una energía palpitante que contrastaba marcadamente con la agitación que acababa de dejar atrás. Aún así, no sentía ningún deseo de permanecer en las sombras de su pasado. Tenía un plan y estaba decidido a llevarlo a cabo sin problemas. Mientras se acercaba al mostrador de entradas, las vívidas escenas de la última hora se repitieron en su mente. El rostro surcado de lágrimas de Kathy, los gritos ahogados de su amante, haciendo eco en el suelo de la sala y en la precisión con la que había empacado su maleta por última vez, cada recuerdo alimentó su determinación, encendiendo un fuego dentro de él que no podía extinguirse. Todo se había desarrollado como un sueño surrealista, pero estaba sorprendentemente claro. Incluso antes de conocer a Kathy, Ben había sentido que algo andaba terriblemente mal, y ahora sus peores temores se habían confirmado de la manera más espantosa cuando llegó su turno en el mostrador. Ben deslizó su pasaporte por la superficie con una resolución inquebrantable. «Un billete de ida», dijo tranquilamente. El agente hizo una pausa, tal vez sintiendo la tensión que lo rodeaba, pero decidió no intervenir.
Después de algunas pulsaciones de teclas, ella le entregó el billete con cara inexpresiva. Su vuelo sale en 30 minutos, dijo, y Ben simplemente asintió, aceptando el papel que sentía a la vez pesado y liberador en su mano. Había planeado meticulosamente cada detalle, transferido el dinero, cerrado las cuentas, no dejado cabos sueltos. Había anticipado este día, y ahora que había llegado, estaba listo. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, una inesperada ola de calma lo invadió. Su vida anterior se estaba desvaneciendo, pero darse cuenta se sintió como una manta, reconfortante que lo abrazaba. Pasó el control de seguridad sin esfuerzo y se dirigió hacia la puerta. La sala de espera estaba casi vacía, con solo unas pocas almas cansadas esparcidas entre las filas de sillas de plástico. Ben se sentó junto a la ventana y observó la pista a lo lejos. Las luces de la ciudad parpadearon, dando paso gradualmente a la noche que se acercaba. En lugar del peso aplastante de sus acciones, sintió una emocionante sensación de cierre. El último capítulo de su vida había terminado, dejándolo con la tentadora promesa de un nuevo comienzo. Su matrimonio, que alguna vez fue la piedra angular de su existencia, ahora estaba en ruinas, destruido por la traición. Sin embargo, después del trauma emocional, descubrió algo inesperado: la oportunidad de empezar de nuevo. La llamada de embarque resonó en la terminal y Ben se unió a la fila. Mientras su mente regresaba a esos momentos finales en casa, se había ido sin mirar atrás, dejando a Kathy a cargo de las consecuencias de su decisión. Por supuesto, ella creía que controlaba su destino, pero al final, el poder siempre había estado en manos de Ben. Mientras se acomodaba en su asiento en el avión, Ben miró por la ventana y observó cómo la ciudad se encogía bajo sus pies. Las luces centelleaban como estrellas distantes y se desvanecían en el abrazo de la noche. Sabía que se avecinaban consecuencias, preguntas, tal vez incluso investigaciones. Pero esas eran preocupaciones por otro tiempo, otra vida. Por ahora sintió una estimulante sensación de libertad a medida que el avión ascendía más. Sus pensamientos comenzaron a desmoronarse, alejándose de las sombras de su pasado. Su futuro era un lienzo en blanco, esperando trazos audaces en un lugar donde nadie lo conocía. Y eso era exactamente lo que anhelaba. Los turbulentos acontecimientos de su vida habían quedado atrás, y por delante estaba la promesa de nuevos comienzos. Mientras el avión se elevaba hacia el horizonte, una oleada de alivio lo invadió. La isla recibió a Ben con un abrazo tan cálido que parecía un sueño, un marcado contraste con la vida fría y calculada que había dejado atrás. La villa que había alquilado no era grandiosa, pero estaba perfectamente ubicada en una playa donde la suave arena blanca era acariciada por olas turquesas. Estaba lejos del caos y la traición que lo habían atormentado. Ben inició el complejo proceso de reconstruir su vida. Cada mañana se despertaba con la relajante canción de cuna del océano. Su sonido fue un bálsamo para su alma, eliminando la ira que una vez lo había consumido. Los días transcurrieron con sencillez, como una querida rutina diseñada para evitar que su mente volviera a las sombras de su pasado. Todos los días nadaba en aguas cristalinas y con cada brazada sentía que se alejaba más de la persona que alguna vez fue. El océano se convirtió en su confesionario, un espacio sagrado donde liberar sus cargas. Si no estaba completamente limpio, al menos se sentía más ligero. Después, acaba de salir de mi casa. Ese imbécil wife caught up to them and shot both of them. He's dead, and she's in surgery. I'm betting she doesn't have an attorney. Listen to me. Tell me you had nothing to do with this, and for God's sake, say it like you mean it. No tuve nada que ver con eso. Ahora dilo como si se supone que debo creerte. Te estoy diciendo la verdad. No tuve nada que ver con esto. La policía estaba aquí y me lo contaron. Creo que se preguntaban lo mismo que tú, pero yo no tuve ninguna participación. Muy bien, entonces, ¿por qué es este tu problema? No lo es, pero creo que a la miseria le encanta la compañía. Si no hubiéramos tenido esa charla en la oficina sobre mantener la calma, este podría haber sido yo. Solo quiero ayudarla. Escuché un suspiro profundo y pesado al otro lado de la línea. Bien, ¿sabes dónde está? ¿Te refieres a Helen Smith? ¿Tu esposa tuvo relaciones sexuales con el marido de otra mujer? Sí, me refiero a Helen Smith. No sé dónde está, pero el tiroteo ocurrió en la ciudad. Es un lugar pequeño, así que supongo que está en la estación de policía. Muy bien, quédate quieto. Llamaré a un colega y veré si puede ir allí.
Al menos puede sentarse con ella hasta que encuentre un abogado. Necesito ir al hospital. Bien, puedes ir al hospital, pero no te quedes solo con ella. Si pasa algo, quiero al menos 3 metros entre tú y ella, y un mínimo de 2 testigos. ¿Entendido, George? Sí, lo sé. Tienes sentimientos encontrados. Lamento lo que está pasando, pero no eres responsable y todo estará bien. ¿Me escuchas? Sí, señora, la escucho. Bien, ve a hacer lo que tengas que hacer, pero compórtate. Colgué el teléfono pensando, acabo de decir que sí, señora. ¿Por qué me hace sentir como un niño pequeño y por qué funciona tan bien? No importaba. Ella estaba cuidándome cuando me sentía completamente perdida, dándome dirección cuando la necesitaba. Ahora tendría que hacer que se sintiera orgullosa de mí. Me di una ducha y me cambié de ropa. Hace unas semanas habría corrido a su lado para estar con ella, pero Jean había matado ese amor. Ahora solo tenía obligaciones que debía cumplir, incluida asegurarme de que ella recibiera la atención médica adecuada y que el hospital obtuviera la información de nuestro seguro. El divorcio podría esperar. No iba a rasgarme la ropa de pena, sin importar el resultado, pero cumpliría con mis deberes matrimoniales asegurándome de que extraños hicieran su trabajo. Al final resultó que podría haberme tomado más tiempo. Cuando llegué, ella se estaba recuperando y le habían estado dando sedantes toda la noche. Les proporcioné la información de nuestro seguro, hablé con el cirujano, quien dijo que se esperaba que Jean sobreviviera, y luego regresé a casa. Me llamarían si había algún cambio o cuando ella despertara. Ya era más de medianoche cuando llegué a casa. Estaba exhausto, pero no podía dormir, así que mentalmente elaboré una lista de cosas por hacer. Todo podía esperar hasta